Tengo hartas cosas que hablar, muchas. Pero este tema me marcó mucho mi corazón. Yo lo prediqué hace mucho tiempo atrás, hace muchos años. No sé si años o tiempo, no sé. Pero el Señor me volvió a recordar. Y creo que uno tiene que ser obediente cuando Dios quiere poner en nuestros corazones lo que tenemos que decir. En Filipenses capítulo 4, versículo 4, el texto o la predicación o el título se llama así. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Hermano, es un mandato. Así como el Señor dice, sed llenos del Espíritu Santo, que es un imperativo, es un mandato y continuo, el Señor nos está llamando a un deber, a regocijarnos. Y regocijo es una palabra muy amplia en la Biblia. La va a encontrar en los salmos, la va a encontrar en hombres que permanecieron firmes en el Señor, en mujeres también. Pero el regocijo es algo que proviene de Dios, hermano, de Dios. Dije recién que la alegría es una cosa y que está sujeta a circunstancias. ¿Verdad? La alegría se sujeta a circunstancias. ¿Ha tenido momentos de alegría? ¿Ayer tuvo momentos alegres? ¿Verdad? ¿Sí? El hecho de estar con vida, el hecho de estar con la familia, el hecho quizás a lo mejor de salir del servicio, produce alegría en nuestros corazones. Maravilloso. Alegría. Pero hoy día no podemos siempre estar alegres, porque llegan momentos en que pasamos por problemas, por dificultades, por adversidades, ¿no es cierto? Y nuestros pensamientos muchas veces controlan y nos ponen en un estado de ánimo distinto. Y nosotros no andamos por el sentir, ¿verdad? El estado de ánimo puede cambiar. ¿Ha cambiado su estado de ánimo últimamente? Es así, es una brújula. De repente estamos bien, de repente estamos mal, de repente bien, de repente mal, así. ¿Verdad? Pero a pesar de eso, el gozo permanece. El gozo es distinto. El gozo viene del Señor. Y el gozo tiene razones para que nosotros tengamos gozo. Hay razones de sobra para tener gozo. Y que este gozo pueda permanecer en nosotros. Amén. Y siempre decía yo que el gozo se expresa. El gozo es expresivo. Y lo vamos a leer. Del capítulo 4 al 4 en adelante, hasta el 10, más o menos, vemos varios puntos que tienen que ver con el gozo. El gozo, ¿sabe lo que trae? Para con los demás, amabilidad. El gozo entiende que Jesucristo está cerca, al lado de él. El gozo, ¿no es cierto?, se expresa en la confianza ya para nuestras necesidades, que no andamos afligidos ni andamos, ¿no es cierto?, viviendo una vida ansiosa por el día de mañana. Y el gozo también nos permite renovar nuestros pensamientos. Finalmente el gozo trae paz. Entonces hay muchos beneficios con respecto al gozo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por esta palabra tuya, Señor, para que usted me dé la gracia en esta hora, para poder expresar, para poder compartirla, para que esto pueda llegar a nuestros corazones. Tú eres Dios, poderoso y grande. Te pido y te ruego, Señor, que usted, Señor, pueda impactar nuestros corazones para poder entender esta palabra, Señor, dada por su amado Hijo, el apóstol Pablo, Señor, para que podamos entenderlo también nosotros como Él lo entendió. Toda la gloria es tuya y la alabanza, Señor. Soy incompetente, pero por tu gracia, Señor, estoy parado acá. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces voy a leer el versículo 4:4. Dice así: regocijaos en el Señor siempre. Mire, dice siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Entonces, hermanos amados, ¿qué podríamos hablar acerca de este regocijo? Lo primero que debo entender es que es un gozo que el cristiano tiene, que el creyente tiene. Y es dado por muchos factores, pero uno de ellos es por tener el Espíritu Santo dentro. El gozo de la salvación, el gozo del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ¿verdad? Hay gozo dentro de nuestros corazones, ¿verdad?
Y solamente lo pueden experimentar aquellos que han sido redimidos, salvados por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y debemos entender que este gozo viene y es satisfactorio para nosotros porque sabemos que nuestro mayor anhelo, nuestra mayor satisfacción proviene solamente de Dios, de tener a Dios en nuestras vidas. Qué interesante, hermano, entender esto. Qué importante saber de que Dios está de tu parte. Qué importante que Dios se está moviendo a favor de nosotros. Qué importante que Dios nos ha dado todas las cosas. Y eso ya es motivo de tener un gozo continuo dentro de nuestros corazones. Pablo, hermano, quiero contextualizar. Pablo estaba en una prisión. Pablo estaba casi solo. Pablo estaba lejos. Pero Pablo desde la misma prisión escribía esta carta y alentaba a los hermanos a tener gozo y a regocijarse. ¿Cómo lo puede entender usted? Él estaba pasando por un momento de dificultad. Estaba preso por causa del evangelio. Él sabía que en la iglesia donde él ministraba a los filipenses, habían entrado hombres que estaban trayendo una doctrina distinta, los judaizantes. Él estaba de alguna manera, ¿verdad?, pasando por muchas situaciones, era complejo lo que él estaba viviendo. Él pensaba que iba a ser liberado, pero también entendía que podía ser martirizado. Pero aún así, en esa circunstancia, él llamaba a regocijarse. ¿Cómo lo puede entender usted? ¿Cómo puede comprender todo esto, hermano? Y muchas veces nosotros, hermanos, estamos viviendo y pasando por problemas, por necesidades, por adversidades. Estamos pasando cosas que a lo mejor no nos agradan. ¿Ya? Pablo podría haber perdido su fe, ¿o no? Podría haber levantado el puño contra Dios y haber dicho, Señor, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué me tocó esto a mí? ¿Por qué tengo que pasar por esto si yo soy tu hijo? Te he servido. He levantado iglesias, he levantado ministros, he hecho de todo. ¿Por qué tengo que pasar estas dificultades? Podría haberlo dicho, pero no dijo nada. Podría haber perdido su fe. Señor, y también quizás no haber escrito nada. No haber alentado a nadie. Y es allí, hermano, que nosotros debemos entender la mente de Pablo. Entender que Pablo tenía a Cristo en su vida y tú tienes a Cristo en tu vida, hermano. ¿Por qué tiene que ser diferente? ¿Por qué tiene que ser de otra forma? Pablo sabía quién estaba cerca de él. Dijo, Jesús está cerca. No está hablando de la segunda venida. Él sabía que Cristo estaba en la cárcel con él y Dios está hoy día contigo, hermano. En este momento está cerca de ti. No está lejos, está cerca. Y eso, hermano, tiene que llenarte de alegría y de gozo. Tienes que experimentar. Pablo entendía, si vivo, vivo para Cristo, y si muero, bueno, de Cristo soy. Además, Pablo estaba contento de alguna manera porque sus hermanos no lo habían abandonado, sino que le mandaron lo que necesitaban, una ofrenda. Entonces, la caricia, el cariño del Señor estaba también sobre Pablo. Dios no lo había desamparado. Dios proveía para él, pero él tenía un propósito que cumplir. Y tú también, hermano. Y hay momentos, hermano, que no nos van a gustar algunas cosas, algunas situaciones, algunos momentos. Pero todo es para beneficio, hermano. Todo es para beneficio de nuestras vidas. Y es allí, hermano, donde el Señor nos dice que debemos regocijarnos siempre. No una vez ni dos, siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y el llamado a este regocijo lo podemos encontrar en la Biblia, en los Salmos, hermano. Hay una historia en Habacuc y lo vamos a leer. Entonces, lo que tenemos que entender es que esto no es una opción, es un mandato, es un deber, porque tienes al Señor y lo tienes todo, todo. No te hace falta nada.
Lo tienes todo, hermano, todo. ¿O te hace falta algo? En Cristo estamos completos. Hay plenitud de vida. Y Pablo lo entendía. Pablo lo comprendía, hermano. Y aquí la extrañeza de lo que estaba hablando recién es que Pablo estaba en esa situación compleja. ¿Estás hoy día en una situación compleja? ¿Estás hoy día pasando por alguna prueba? ¿Estás hoy día con pensamientos sin regocijo? Pueden pasar muchas cosas dentro de nosotros. Todos nosotros estamos sujetos a cosas que no nos agradan. Pero mi fuerza, mi ayuda, todas las cosas, hermano, provienen del Señor. Y yo tengo que entender que el que tiene a Cristo lo tiene todo. Y es más que vencedor. Y la actitud de este hombre, la lección de este hombre para nosotros, de este apóstol, hermano, debemos que tomarla y escribirla en nuestro corazón. ¿La va a escribir? Debemos reflejar también esa actitud interior de Pablo en nuestras vidas. Hacia afuera. Porque esta es una actitud de Pablo. En sus circunstancias adversas, en sus momentos de dificultad. Él tenía pensamientos distintos, una actitud distinta para enfrentar la situación. ¿Y qué actitud tienes tú para enfrentar las situaciones? Si Cristo estaba con Pablo, entonces él podía pasar la situación. Si tú tienes a Cristo, entonces puedes pasar tu situación. Y Pablo insta a la iglesia a seguir adelante. Pablo insta a la iglesia a regocijarse. Porque ellos de alguna manera estaban pasando por problemas como iglesia. O las iglesias no pasan problemas. Pasan problemas, hermano. Y Pablo les estaba escribiendo para que ellos entendieran que el gozo que él tenía, ellos también lo podían tener en sus pruebas y en sus momentos de dificultad. Pero es fácil también desalentarse, ¿verdad? Perder el aliento, perder la fuerza. Tu fuerza está en el Señor, hermano. No busques la fuerza en ti. Tu fuerza está en el Señor. El Señor es tu fuerza. El Señor es tu escudo. El Señor es tu roca. El Señor es tu abrigo. Es el Señor, hermano. No busques fuera de Él, porque te vas a desalentar y te vas a caer. Pero si buscas en el Señor, nuevas fuerzas tendrás, dice la Escritura. Y como el búfalo. Y la otra vez estaba leyendo sobre por qué el Señor decía que debemos tener la fuerza del búfalo. ¿Sabe lo que hace el búfalo en la tormenta? ¿Cómo camina? ¿Sabe cómo camina, no? Se hinca. Se hinca y camina, hincado y llega donde tiene que llegar. Ya no anda caminando normal, sino que cuando viene la tormenta, cuando viene el problema sobre él, cuando él sabe que no puede caminar ya normal, él se hinca. Qué interesante que nosotros debemos hincarnos delante del Señor para poder avanzar. Es importante entender que hasta el búfalo se arrodilla. Y nosotros, hermanos, debemos buscar la fuerza en la oración, la fuerza en la comunión, la fuerza en el Señor, hermano. Y es por eso que este animalito, que es fuerte aparentemente, grande y poderoso, tiene que caminar de rodillas. ¿Estás caminando de rodillas en tu situación complicada, en tu adversidad, en tu problema, en tu prueba? Porque es la única manera de avanzar. No hay otra. Veamos lo que nos dice Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Y el contexto de Habacuc era que venía un juicio contra la nación de Israel. Venía a ser destruida. Todos estaban bajo juicio. Todo el pueblo estaba bajo juicio. Pero mire, el canto de Habacuc. ¿Ese es tu canto? ¿Ese es el canto que debemos tener? Aunque la higuera no florezca,
porque sabía que venía un ejército a destruir, a devorar, a quemar, a dejar sin nada a su propio pueblo, porque Dios lo permitió, por la desobediencia y por su pecado, permitió que esto pasara. ¿Dios quería? No. Pero los hombres insistían e insistían en vivir como ellos querían. Pero ahí estaba el profeta, el que tenía a Dios, el que tenía comunión con Dios, el que no dobló rodilla, el que era fiel. Él dijo de esto: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo, ¿tienes gozo? ¿Tienes alegría? En el Dios de mi salvación. Es desde allí donde viene el gozo y la alegría continua, a pesar de lo que estaba viviendo este profeta. Él sabía que iba a ser destruido. Él sabía que se iba a una cautividad. Él incluso fue enviado para anunciarles al pueblo que se arrepintieran. Y de alguna manera él le dijo al Señor: ¿por qué tengo que ver estas cosas? ¿Por qué tengo que ver a este pueblo? ¿Por qué mis ojos tienen que ver todo esto? Y el Señor le contesta. Dialoga con él. Y él concluyó: haz lo que tú quieras, Señor, conmigo. Haz lo que tú quieras, Señor. Aunque falte todo, aunque nos quiten todo, con todo eso yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aprendamos. Pablo lo tenía claro. Habacuc lo tenía claro. ¿Tú lo tienes claro? Entonces, ¿cómo podemos tener gozo y regocijo en los momentos difíciles de nuestra vida? Primeramente, entendiendo que el gozo y la alegría solamente proviene de Dios. Su origen está en Dios, no fuera de Dios. Significa que el Señor es el único autor y dador del gozo, porque Él nos da seguridad, porque Él nos defiende, Él pelea, Él está cerca de nosotros. Cuando usted pasa tiempo, hermano, en la presencia del Señor, usted no sale igual. Y siempre me ha gustado una foto de unos gatos bien despeinados. En la primera foto entran 7 y después salen 7 leones caminando para afuera. Oye, hermano, cuando tú entras a la presencia del Señor, el Señor te renueva y te fortalece y te ayuda, hermano. Te levanta, te habla, te fortalece y te dice: sigue adelante. Yo tengo 2 gatos, pero no salen como leones. Y muchas veces, hermano, tenemos que encontrarnos con el Señor en la presencia, cerrando nuestra puerta, orando y buscando el rostro del Señor de forma continua, hermano. No 5 minutos, no 10 minutos. Cuando estás pasando por pruebas es mucho más. Es mucho más. Tienes que encontrarte con el Señor. Tienes que hablar con el Señor para que el Señor tome tu carga y la lleve. ¿Se imagina usted que alguien pase cerca de ti y te diga unas palabras y siga caminando? No le entendiste nada. Pero si tú eres claro con el Señor y buscas su presencia y permaneces en su presencia y estás buscando que el Señor te guíe, te ayude, te fortalezca, hermano, oración, oración. Busca al Señor en oración, pero en una oración no superficial, sino que profunda. ¿Sabe lo que el Señor decía de los profetas y de los levitas y de los sacerdotes? Aúllen delante de la presencia del Señor. Y muchas veces, hermano, tenemos que aullar delante de la presencia del Señor, hermano. Tenemos que llorar delante de la presencia del Señor. Tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor, hermano.
¿Alguna vez has hecho eso delante de tu Dios? Y no estoy hablando de sentimentalismo acá. Estoy hablando de que el Señor va a quebrantar tu corazón para renovarte y sacarte de nuevo. Busca al Señor hasta que te quebrante. ¿Has hecho eso? ¿Le has pedido al Señor en la oración que te quebrante? Porque dices dentro de ti, Señor, esta vasija no sirve. Hazme de nuevo. Porque hasta tú mismo te das cuenta que no sirves. ¿Le has dicho al Señor eso? Señor, verdaderamente quebrántame en este momento. Porque me doy cuenta yo mismo que no sirvo todavía. Pero hazlo con la misma masa, con el mismo barro. Hazlo nuevamente. ¿Te ha pasado? Si es posible, hermano, todos los días debemos hacerlo. Cuando uno entra en la presencia del Señor, sale renovado, sale también rejuvenecido y lleno de alegría y lleno de gozo. Y las cosas pasan. La tormenta pasa. El problema pasa. Me darás a conocer, Salmo 16:11, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Pero esa es la presencia de Dios. El Señor nos muestra y nos da a conocer la senda de la vida por medio de Cristo, ¿verdad? Y en la presencia de Él hay plenitud de gozo. Plenitud de gozo, hermano. En tu diestra, Jesucristo, deleites para siempre. Deleítate en el Señor Jesucristo. Deleítate en Él. Y aquí tuve que anotar varias cosas que me hacen entender sobre la presencia y sobre el gozo que tenemos en nuestro Padre Celestial. Y lo voy a leer. Primeramente, el gozo que nos da nuestro Padre Celestial a nosotros es la salvación que hemos recibido solamente por gracia. Nos gozamos también en Él porque Él es nuestro escudo y fortaleza en los momentos de dificultad, donde podemos venir confiadamente a buscar el oportuno socorro. Para recibir esa gracia que necesitamos, hermano, en el día malo. Él nos ha perdonado, nos ha salvado del juicio y de la condenación eterna por intermedio de su Hijo Jesucristo. Además, nos ha dado de su Espíritu Santo para ayudarnos y guiarnos cada día para hacer su voluntad. Nos ha dejado su palabra, hermano, su palabra, para conocer y hacer su voluntad. Y a través de ella hemos recibido la instrucción, la enseñanza y la guía que necesitamos cada día para seguir adelante. Para tener una correcta relación con Dios y con nuestro prójimo. Es maravilloso, hermano, entender y participar del cuerpo de Cristo y de la iglesia. Y finalmente el gozo, hermano, de saber que hay herencia para los hijos de Dios, que Dios ha preparado. Entonces el Señor, querido hermano, nos ha dado todas las cosas. Todo te lo ha dado en Cristo. Todo lo tienes, hermano. Y eso, hermano, debe producir gozo en tu vida. Y este gozo se manifiesta, hermano. Porque el gozo no lo podemos esconder. ¿Sabía usted? No se puede esconder. El que tiene gozo del Señor, se va a manifestar ese gozo. Veamos lo que dice el texto. 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Eso es lo primero. Cuando tú tienes gozo en tu vida y en tu corazón de Dios, tu gentileza, tu amabilidad
se va a dar a conocer para con los de adentro de la iglesia y para con los que están afuera. Es imposible, hermano, ser gentil si no hay gozo ni alegría del Señor en tu vida. El versículo 5 lo dice. ¿Qué es la gentileza entonces? ¿Cómo podríamos definirla? Es tener una buena disposición de la persona. Es cortesía, amabilidad, educación. En el griego podríamos decirlo, es bondad, cordialidad, consideración, clemencia. Entonces, si tienes gozo del Señor en tu vida, vas a ser amable y vas a ser amable con los demás. Hermano, ¿eres amable con los demás? ¿Hay amabilidad en tu corazón? ¿Eres cortés? ¿Eres una persona cordial, bondadosa, considerada? Esas cosas tienen que estar en nosotros. Y es la primera manifestación que el creyente tiene, si tiene gozo. Pablo era cordial, gentil, con todos. Más con los de afuera, que tú le quieres presentar a Cristo. Pero si te ven deprimido, si te ven enojado, si te ven molesto, ¿qué clase de Dios vas a presentar? ¿Cuál es tu Dios? Te van a decir. Si ni siquiera tú estás contento con Él. La gente percibe y se da cuenta, hermano, de nuestras aptitudes. Segundo punto, versículo 6. Por nada estéis afanosos. ¿Qué es el afán? Preocupación, ansiedad. Angustia, hermano. Y muchas veces, hermanos, estamos afanados, estamos angustiados, preocupados, siendo que tenemos al Señor de nuestra parte. El Señor espiritualmente nos ha dado todas las cosas. Y las cosas físicas que necesitamos, hermano, también las podemos pedir a Dios. Y no debemos afanarnos por el día de mañana. Hermano, no puedes añadir ni siquiera un codo a tu estatura. O sea, no sirve de nada, está diciendo. Tus preocupaciones, mis preocupaciones, no sirven de nada porque al final lo que va a pasar es que Dios va a cambiar la situación rápidamente si te pones a orar y a pedir y a clamar. Porque dice en el mismo texto, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hay un Padre que tienes en los cielos, que no desampara, pero hay una manera de acercarse y de pedir, orando, clamando, con acciones de gracia, delante del Señor. Las preocupaciones son verdaderas, si existen. Todos nos preocupamos de alguna u otra manera, pero cuando uno entra en el afán es porque no ha entrado en la presencia del Señor a pedir, a orar, a darle gracia. Hermano, Dios puede sacarte de un problema grande, pero también de uno pequeño. Y los problemas pequeños, hermano, muchas veces no queremos traérselo al Señor. Hermano, todo problema tienes que traérselo al Señor, sea grande o sea pequeño. Y me gustó mucho una historia que leí sobre este tema. Un expositor, un predicador decía que había... O sea, es una fábula más que nada, para hacer entender el punto. Que había pedido, era un misionero que había ido a África y que estaba pidiendo para que el Señor lo librara de un león. Y clamaba y pedía porque el león lo tenía ahí acorralado. ¿Ya? Y pidió por ese gran problema.
Finalmente el Señor le sacó ese león, le respondió a su oración, pero la noche vino el mosquito y no quiso pedir por el mosquito y el mosquito no lo pudo hacer dormir, no pudo dormir en toda la noche. ¿Por qué? Porque no pidió por algo pequeño. Hermano, tenemos que traer todas nuestras peticiones delante del Señor, sean grandes o sean pequeñas, hermano. El Señor las va a resolver igual. Y muchas veces, hermano, hay cosas que nosotros queremos hacer porque pensamos que sí podemos resolverlas, pero nos damos cuenta que esas cosas pequeñas muchas veces no nos dejan en paz porque no las podemos resolver. Y es mejor venir a la presencia del Señor, hermano, a pedir, a clamar, a buscar. Y Dios va a resolverla. ¿Tienes algún problema grande? Ora a Dios. ¿Tienes uno pequeño? Ora a Dios. Es llevar todo a la oración, hermano. Todo a la oración. 6 dice lo mismo, lo voy a repetir. Por nada estéis afanosos. Y alguien que tiene gozo en su corazón sabe que tiene un Padre en los cielos que le va a ayudar. Que no está solo y va a vivir confiado en su presencia, porque sabe que Dios le va a responder. El afán es un problema, es pensar mucho. Dios resuelve, hermano. Dios resuelve. Así que regocíjate. Otra vez te digo, regocíjate. Sea amable, regocíjate. No andemos ansiosos, regocijémonos. Otro punto importante, versículo 8. Se manifestará, el gozo se va a manifestar en buenos pensamientos. El gozo del Señor se va a manifestar en buenos pensamientos. Vuelvo a decir, el gozo del Señor se va a manifestar en buenos pensamientos. Veamos lo que dice el 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Hay malos pensamientos hoy día en nuestros corazones? Puede que hayan. Puede que hayan malos pensamientos. Puede haber hasta depresión. Quizá a lo mejor los pensamientos nos están jugando una mala pasada. No nos dejan en paz, nos persiguen. Los pensamientos persiguen. Y sobre todo los malos pensamientos, que no te dejan vivir, que crecen como una bola de nieve cuando les das el permiso para que ruede. Los pensamientos no se pueden evitar, pero sí pueden cambiarse. Sí, como decía Lutero, en el árbol hay muchos pájaros dando vueltas. Lo que no debemos permitir es que esos pájaros hagan nido en el árbol. Y es por eso, hermano, que tenemos que contrarrestar esos pensamientos. El que tiene gozo en el Señor va a contrarrestar esos malos pensamientos o los pensamientos que puedan estar hoy día sobre nosotros, que no nos dejan vivir y estar en paz. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensamos. ¿Puede decir amén? ¿O nos cuesta? Y es por eso, hermano, que Pablo podría haberse achacado en la cárcel. Podría haber entrado en depresión. Podría haber dicho, estoy solo. Podría haber dicho, nadie está cerca. Me han desamparado, me han dejado, me han abandonado. Podría haberlo dicho.
Sí, podía, pero no lo dijo. Al contrario, él se apoyó en el único que no desampara, en el único que no deja, en el único que responde y se llama Jesucristo. En Él, hermano. En Él. Finalmente, el regocijo, hermano, trae paz a nuestras vidas. Paz. Es maravilloso este tema. Podemos buscar mucho más en los salmos, en el texto bíblico, pero quise tomar este punto, Hay mucho más que decir acerca del regocijo. Hay mucho más. Usted puede buscar mucho más. Pero creo que está claro acá. Veamos lo que dice el texto 7 primeramente. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Veamos lo que dice el 9. Que es una exhortación a poner oído y a entender lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia de los filipenses. Pero es para esta iglesia, para esta, la de 2023, que está en Placeres, en Valparaíso. Dice así: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. 2 veces habla de la paz. Si uno practica este regocijo, que es un mandato de regocijarnos en el Señor. Hermano querido, yo creo que está claro el punto de este día. Y es importante, amados del Señor, que esta es la actitud que Dios espera de cada uno de sus hijos. Independientemente, hermano, que usted pueda estar pasando por problemas, necesidades, pruebas, adversidades, malos momentos, lo que usted quiera decir o lo que usted quiera poner, Dios lo sabe. Pero independientemente de eso, querido, usted tiene que pensar, oír, aprender, recibir lo que Pablo nos está enseñando. Porque Pablo era un ejemplo, es un ejemplo para nosotros también. Y él estaba viviendo en carne viva, en carne propia, este proceso, este mal momento. Y es por eso que de la única manera, la única forma de tener paz en nuestras vidas es regocijarnos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Eso es lo que Dios espera. Podemos decir más incluso. Hay parte del fruto del Espíritu Santo, querido, que es parte del gozo. Porque el Espíritu Santo produce gozo. Dice que el amor, el gozo y la paz, 3 cosas que van juntas, que vienen de Dios. El amor de Dios derramada en tu corazón, el gozo de tu salvación y la paz de la reconciliación con Cristo y con los demás. Hermano, eso es lo que Dios nos dio y lo que Dios tiene para nosotros. Piensa y medita en eso y no en otras cosas. Piensa, como dice, en lo bueno, en lo recto, en lo que es digno de pensar, en lo que es justo, en lo verdadero, en lo que corresponda y no en otras cosas, para que verdaderamente el gozo de Dios se cumpla en tu vida. ¿Alegría o gozo? Yo me quedo con el gozo. Oremos.